Hablábamos recién de que fue una semana muy agitada, ¿no? En materia política, ustedes saben, la reforma laboral ya con media sanción, régimen penal juvenil del mismo modo, media sanción también. Bueno, obviamente falta la otra parte, ¿no? Obviamente una va a pasar al Senado, la otra va a pasar a diputados. Lo cierto es que es una semana muy intensa, y la que viene y el resto de los días probablemente también, para entender un poquito qué está pasando. Estamos en línea con Carlos Germano, él es analista político. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Romina Sosnava lo saluda. Hola Romina, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué dice? Igualmente, muchas gracias por esta comunicación aquí en Hora 15. Bueno, recién yo mencionaba, ¿no? Una semana agitadita en materia política con estas leyes que se han tratado y se aprobaron, ¿no? ¿Cómo ve usted hoy por hoy, bueno, esta aprobación que se ha dado dentro de un marco, digamos, no fue sesión maratónica, pero dentro de todo ha sido larga, ¿no? Más allá de los dimes y diretes y de las peleas que ya lamentablemente estamos acostumbrados a aquellos que seguimos la política a diario, ¿no? Y que vemos en el Senado y en el recinto que de honorable prácticamente no tienen nada. Carlos, entiendo que coincidirá conmigo, pero bueno, nos vamos a abocar básicamente a las dos reformas, ¿no? Que se han votado con esta media sanción. ¿Qué opina usted? ¿Cómo ve esta semana política? A ver, creo que fue una semana positiva para el gobierno nacional. Una semana, digamos, donde indudablemente el volumen político que logró el 26 de octubre se ve reflejado ya con el fin de año, con la aprobación del presupuesto, el primer presupuesto de la era Milei presidente. Sí. Y creo que ahora aparecen dos temas que eran una especie de temas tabúes en la Argentina, en el cual la reforma laboral, para contextualizarla, creo que hay que retrotraerse a los albores de la democracia, cuando en la época del gobierno del doctor Alfonsín se tocó la famosa ley que popularmente llamada Mucci, que en ese momento en el Senado de la Nación bloquearon la media sanción en diputados con el voto en ese momento de primera minoría del Partido Justicialista en el bloque liderado por Vicente Sadi, el senador por Catamarca, y con el apoyo de los dos senadores de Neuquén. Eran 22 senadores justicialistas, es más, eran 21 y uno de Formosa, que era del MID, aliado al bloque peronista, más los dos del Movimiento Popular Neuquino, lograron los 24. Hay que recordarle a la audiencia, en ese momento el Senado eran de 46 senadores, previo a la reforma del 94, digo. Después fue el famoso tema, que ya sí fue un tema institucional de gravedad, porque fue en la época de la Alianza, donde el vicepresidente en ese momento, Carlos Chacho Álvarez, renunció por lo que popularmente se denominó la ley Valienco. Y, digamos, es una característica que también el Senado bloquea esa ley. Digo, pues eso me parece que es un dato no menor en la historia de estos 42 años, que desde el Senado, como Cámara de Origen, logren la media sanción en un tema que era prácticamente imposible tocar. Digamos, el sindicalismo en Argentina, con líderes fuertes, en la época de Alfonsín, recuerda, bueno, es muy joven, pero había una figura muy fuerte en ese momento que era Saúl Ubaldini. En la época de la Rúa y la Alianza y Chacho Álvarez había otro dirigente más joven, pero que era, de alguna manera marcaba el ritmo del liderazgo sindical, que era Hugo Moyano. Claro, que ahora está Pablo, ¿no? Allí un poco... pero que nunca Romina pudo, digamos, hoy lo que se ve es una cefalía clara, una deflación de líderes sindicales. Hoy no hay ningún líder sindical
del tamaño de lo que pudo haber sido Hugo en su momento, Hugo Moyano en su momento, o Saúl Gualdini. Es cierto, Carlos. Rucci, digo, ahora, de la historia. Es cierto lo que dice y coincido. Ahora, ha sido una reforma como bien usted menciona, ¿no? Haciendo un poquito un raconto, yéndonos hacia atrás. Ha habido muchísimas modificaciones, sobre todo contrarreloj, en esta última, ¿no? Varios artículos, casi 28 en total, que tuvieron que ir desgranando, desmenuzando. Una era en los sindicatos, ¿no? Que hay algunas cosas que definitivamente los dejaron porque sabían que de alguna manera si no, no la iban a votar. Y algunas cuestiones que obviamente son muy largas y la verdad que siempre aquí en radio el tiempo es tirano en cuanto a licencias por enfermedad. Hay todavía muchas dudas, hay que leer la letra chica, pero digo, en líneas generales, Carlos, usted que es un analista político que conoce bien el tema, ¿usted está de acuerdo con esta reforma que se ha votado o por lo menos con esta media sanción que se le ha dado, por lo menos en la reforma laboral hablo, ¿no? Yo lo que planteo es que me parece que la sociedad argentina, ahí está el gran cambio que se fue dando, sí. Se permitió tocar, digamos, lo que eran temas imposibles de tocar. Claro. Tanto la reforma laboral como sí. la ley penal juvenil. Exacto. Digamos, temas que eran que durante años se estuvieron en agenda y por un motivo u otro nunca, digamos, pasaban el tamiz legislativo. Así que me parece que hay un cambio importante. Bien. Un sindicalismo demasiado conservador, defendiendo sus propios intereses, mirando poco los intereses del trabajador. Sí. Me parece que se avanzó hasta donde se pudo, con un cambio, creo que esto sí hay que marcarlo, sí. Un cambio muy fuerte en el escenario legislativo de, digamos, los 2 años anteriores. Claro, desde que asumió Milei, digamos. Un poder ejecutivo en los 2 primeros años claro. muy duro, donde el presidente hablaba de ratas, de delincuentes. Y acá me parece que hubo mucha muñeca política. Creo que la figura indudablemente de Patricia Bullrich le dio una fisonomía nueva a ese bloque, sí. Que obviamente creció cuantitativamente con las elecciones del 26 de octubre, claro. Pero que indudablemente se permiten dialogar y se permiten consensuar. Bien, Carlos. Se arregló y pudieron lograr la media sanción. ¿Y cree que el gobierno tuvo que bajar, digamos, mucho su bandera política para poder aprobar estas leyes? O sea, tenía digamos, cuando comenzó con el proyecto, era un proyecto que dista bastante de lo que se aprobó finalmente. Digo, en ese trayecto, más allá de la figura de Patricia Bullrich, me pregunto yo, la figura en este caso de Karina Milei, de la hermana del presidente, ¿ha sido también clave en las reuniones, en las conversaciones? A ver, me parece que ya vamos a retomar nuevamente la conversación con Carlos Germano. Él es analista político. Estábamos hablando de las 2 leyes más importantes que hace años y lo más difícil de tratar justamente allí en el Congreso Nacional. Una tiene que ser la reforma laboral y el otro el régimen penal juvenil, ¿no? Que ustedes saben, ambos tienen media sanción. Bueno, justamente creo que ya lo retomamos. Carlos, no sé si me está escuchando bien ahora. Sí. Bárbaro. Justo le preguntaba a Carlos si además de Patricia Bullrich, usted cree o qué opinaba sobre la imagen, en este caso, de la hermana del presidente de la Nación, de Karina Milei, si ha sido clave también en estas conversaciones. Y yo creo que Karina, digamos, forma parte de la mesa política, es, digamos, la figura. Yo hablo de diarquía en el poder, son 2 figuras, tanto el presidente como ella, centrales en el armado político de este gobierno, y yo creo que Karina Milei se adaptó y aceptó que sigue siendo una minoría en el terreno legislativo, a pesar de haber crecido exponencialmente en el Senado. De 7 senadores pasaron a 20, más el interbloque del senador Luis Juez de Córdoba, 21, y que necesitaban dialogar.
necesitaban consensuar. Claro. Y con eso lograron, digamos, una mayoría importante, fueron 40 votos, creo, si no me equivoco, y que le permitieron darle un volumen político a la media sanción que le da mucha fortaleza cuando se trate en la Cámara de Diputados. Y yo creo que en eso Karina Milei empieza a entender claro, el mecanismo. Que no tienen mayoría, que es necesario dialogar, que es necesario consensuar para lograr, ya le digo, una semana hasta ahora empezó el año de la mejor manera legislativamente. Totalmente, ¿no? O sea, sí. Creo que, y todo indicaría que sobre los finales de febrero estaría con sanción definitiva ambas leyes, la penal juvenil y la de reforma laboral, más un dato no menor que es la ratificación del Tratado Mercosur-Unión Europea. En Claro. ese escenario yo lo veo, digamos, como un hecho muy positivo y que le da mucho volumen político al gobierno nacional. E histórico, ¿no es cierto, Carlos? Hablando Totalmente, justamente totalmente. de este acuerdo, ¿no? De Unión Europea-Mercosur, el peronismo, ¿no? Votó como muy dividido en ambas leyes y también en este acuerdo. ¿Qué lectura hace usted, Carlos, sobre el peronismo? Porque está como raro, ¿no? Por momentos se juntan, por momentos se dividen, digo, es un accionar ya del peronismo de por sí, pero es como complejo, porque primero dijeron, no, nosotros no vamos a votar ninguna de las leyes que presente este gobierno, después empezaron a dividir, Bernie, por el otro lado Massa. ¿Qué está pasando con el peronismo? Yo lo que creo, sabe que a mí me gusta mucho el análisis, recordar hechos históricos. Sí. Y después llegar a las realidades claro, actuales. Hasta hoy, sí. Yo creo que el peronismo tendría que retrotraerse al año 1988, cuando Carlos Menem jugó una interna y le ganó a Antonio Cafiero. O sea, yo creo que esto de la unidad a toda costa sí. Del peronismo lo sigue poniendo totalmente de espaldas a la sociedad. Creo que lo debilita. Están nada más que ponderando la endogamia y los acuerdos de cúpula. Nadie quiere, digamos, perder absolutamente nada. Creo que para mí, es mi análisis, un error estratégico de Axel Kicillof no haber ido a una interna y poder generar un volumen político para sus ambiciones, porque quiere ser la figura del 2027. Claro. Yo creo que tendría que mirar lo que fue en ese momento Carlos Menem, que estaba en una soledad absoluta, con un Antonio Cafiero muy potente, con la mayoría de los dirigentes del peronismo alineados a Antonio Cafiero, y sin embargo Carlos Menem fue a una interna que yo diría hoy desde el punto de vista de los partidos políticos, parándose en los partidos políticos, creo que fue la interna más potente que tuvo la Argentina desde el año 1983 a la fecha, y me parece que hoy el peronismo está en una actitud muy conservadora, sí, manteniendo el status quo, y cada uno cuidando su propio terreno o sus propios intereses, sin ninguna propuesta nacional, claro, ninguna alternativa al gobierno de Milei, solamente diciendo lo que hicieron ellos durante los 20 años anteriores, tal cual, que fueron y marcando lo que está mal, ¿no? Claro. Exactamente. Pero nada nuevo, nada nuevo, Carlos. Bueno, la verdad que siempre es un placer hablar con usted, Carlos. Lo vamos a convocar seguramente en otra oportunidad porque la verdad hay muchos temas para conversar y hablar en profundidad. Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación, No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, buen fin de semana y buen fin de semana largo. Exacto. Ahí está, hoy en fin de semana largo para muchos. Gracias, Carlos. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Carlos Germano, analista político, los temas reforma laboral, régimen penal juvenil, Unión Europea, Mercosur, bueno, todo lo que ha pasado esta semana en materia política aquí en nuestro país.